Bien, buenas tardes. Hoy día entonces vamos a ver con un poco más detalle cómo se origina la biodiversidad y cómo la biodiversidad evoluciona a través del tiempo geológico. ¿Cómo creen ustedes que puede originarse la biodiversidad? ¿Cierto? Porque está presente no solamente en las diferentes especies que nosotros conocemos, la biodiversidad se origina también a nivel celular, a nivel de tejidos, a nivel de comunidades, a nivel de paisajes. Es decir, en todos los niveles de organización biológica, la biodiversidad está presente. Pero ¿cómo se puede originar tanta biodiversidad? ¿Ya? Múltiples formas que dan origen entonces a todas las cosas vivas que nosotros conocemos en el planeta. ¿Quién cree usted que ¿Por la se mutación? la biodiversidad? ¿Mm? ¿Por la mutación? Por las mutaciones, muy bien. Es decir, la biodiversidad tiene una base genética, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, que las mutaciones y posteriormente, ¿cierto?, la recombinación de esas mutaciones origina toda la biodiversidad. ¿Y qué más podría estar originando la biodiversidad? ¿Basta la mutación por sí sola? La evolución. La evolución, exactamente. Una cosa, ¿cierto?, es lo que sucede a nivel genético, de la composición genética de las poblaciones de las especies, ¿cierto? Y otra cosa es cómo esa variación genética en las poblaciones, en las especies, ¿cierto?, se manifiesta primero, ¿cierto?, con selección natural, con adaptación y con la evolución de diferentes tipos de organismos, proceso que se conoce como especiación. Si nosotros observamos la naturaleza, podemos ver, ¿cierto?, que ella es muy variable. Y esa variación, ¿cierto?, que se observa normalmente a simple vista, se denomina, ¿cierto?, variación morfológica y en algunos casos, ¿cierto?, también variación fenotípica, es decir, las características que tienen determinación genética, ¿ya? Y bueno, podemos observar un montón de variación en cualquier lado en realidad, ¿ya? Si nosotros analizamos los patrones de coloración de las mariposas, vemos, ¿cierto?, que estos varían considerablemente entre poblaciones, entre diferentes especies, etcétera. Pero esta variación, ¿cierto?, puede ser estudiada en dos formas principales. En forma discontinua, aquellas características que tienen, ¿cierto?, una distribución dicotómica o simplemente con dos estados del carácter, o aquella variación, ¿cierto?, que es continua, que significa que tienen muchos tipos, ¿cierto?, de variación. Por ejemplo, una variación, ¿cierto?, discontinua es, por ejemplo, entre pequeño y grande, ¿ya? Entre enano y, qué sé yo, alto, entre sexo, por ejemplo, masculino, femenino, ¿ya? Entonces son variaciones, ¿cierto?, que se manifiestan en dos o más estados discretos. La variación continua, en cambio, ¿cierto?, se expresa normalmente, ¿cierto?, porque los individuos tienen una variación continua a través de un rango de variación. Y normalmente, ¿cierto?, se expresa en una curva. Por ejemplo, la misma altura puede ser expresada, por ejemplo, en centímetros y va a ser de individuos que son, qué sé yo, de 50 centímetros a individuos que tienen 1,50 m, a individuos que tienen sobre los 2 metros. Y eso, ¿cierto?, sigue normalmente una distribución normal. Es decir, que hay individuos pequeños, individuos que son intermedios e individuos que son muy grandes. Esta variación fenotípica, ¿cierto?, ya sea discontinua o dicotómica o continua o métrica, también como se le denomina, tiene una base genética, ¿ya? En este caso, la variación discontinua tiene una base genética simple. Un par de alelos, ¿cierto?, con relaciones de dominancia que controlan, por ejemplo, el color de la flor, roja o blanco. La variación continua está expresada por varios genes, o incluso cientos de genes, ¿cierto?, que hacen que tienen, ¿cierto?, un efecto muy pequeño sobre el fenotipo, pero un efecto aditivo, es decir, suma no resta.
y por lo tanto los alelos que se distribuyen van a determinar, ¿cierto?, la altura, por ejemplo, del individuo, la coloración de la piel, etc. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Aquí vemos la variación genética, ¿cierto?, y fenotípica de las poblaciones naturales. Aquí vemos, ¿cierto?, la coloración de este conejo de los Himalayas, que va desde un conejo blanco, ¿ya?, hasta un conejo completamente negro, pasando por una serie de tonalidades entre ellos. Y eso está controlado aproximadamente por 10 pares de genes que se agregan y forman una serie alélica, es decir, un conjunto, ¿cierto?, de alelos que controlan el mismo carácter, pero que interactúan de acuerdo, ¿cierto?, a los alelos que se encuentran en el individuo. Y esto es muy importante. En las poblaciones puede haber muchos alelos, ¿ya?, de un determinado gen, pero en un individuo solamente pueden haber 2 pares de alelos. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque en los individuos, ¿cierto?, solamente pueden haber 2 pares de genes, mientras que en la población pueden haber muchos pares de alelos, ¿cierto?, para un determinado gen. ¿Una Mm, idea? Por los padres. Por los padres, ¿cierto? Porque nosotros somos individuos diploides. Tenemos un par de cromosomas que lo recibimos de la herencia de la madre y el otro par de cromosomas que lo recibimos del padre. Por lo tanto, para cualquier cromosoma solamente van a haber 2 pares de alelos. Uno de la madre y el otro, ¿cierto?, del padre. Entonces aquí pueden hacer, por ejemplo, A mayúscula, acá puede ser A minúscula, aquí puede ser heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, pero aquí puede ser, ¿cierto?, A1 con A minúscula, A2, A3, y aquí una combinación cualquiera, pero solamente de A2. En la población puede haber muchos alelos, pero en un individuo solamente 2. De allí, ¿cierto?, que en las poblaciones, ¿cierto?, radica la base genética de la variación que se observa fenotípicamente y la base genética, ¿cierto?, para la evolución de estas poblaciones. Porque obviamente los individuos por sí solos no evolucionan, es la población la que evoluciona. Se puede hacer más frecuente una determinada conjunto de alelos o se puede hacer más frecuente, ¿cierto?, otro conjunto de alelos. Y otros se mantienen en baja frecuencia, etc. Hay muchos tipos de modelos que lo van a ver posteriormente ustedes en genética. Lo importante es que en los individuos solamente existe un par de alelos para un determinado gen y en las poblaciones muchas variantes de ese alelo para ese mismo gen. ¿Consultas? Yo no, profe. Ok, No, profe. bien. Entonces, obviamente que los agentes, ¿cierto?, de cambio evolutivo parten, ¿cierto?, de la base de la variabilidad genética de las poblaciones, ¿ya? Pero hay varios tipos de cambio evolutivo, ¿cierto?, de esa variación genética. Los más comunes, ¿cierto?, están ejemplificados acá en la lámina. Acá tenemos, ¿cierto?, que la base de toda la variabilidad genética, ¿cierto?, son las mutaciones. Las mutaciones, ¿cierto?, son cambios en la secuencia, ¿cierto?, de nucleótidos inducidos por factores ambientales o factores, digamos, antropogénicos, pero que cambian, ¿cierto?, la secuencia o el orden, ¿cierto?, que tienen, ¿cierto?, estas bases nitrogenadas. Y cuando se producen entonces estos cambios, se produce una mutación molecular o una mutación puntual. Estas mutaciones normalmente ocurren en baja frecuencia, pero como son recurrentes, es decir, se repiten durante las determinadas generaciones, en el tiempo evolutivo es suficiente, ¿cierto?, para acumular gran variabilidad genética en las poblaciones. Otra forma, ¿cierto?, de producir cambios, ¿cierto?, evolutivos, ¿cierto?, y en la composición genética de las poblaciones es el flujo génico, es decir, poblaciones que migran de un área, ¿cierto?, y llegan, ¿cierto?, a establecerse en otra zona. Ejemplo de flujo genético, ¿cierto?, son las migraciones humanas, ¿ya? Las migraciones humanas, entonces, como está ocurriendo acá en Chile, significa, ¿cierto?, que llegan extranjeros al país, ¿cierto? Esos extranjeros de alguna manera primero se reproducen entre ellos, pero después se van a reproducir con los chilenitos y allí, ¿cierto?, va a cambiar la composición genética de la población chilena.
Otro ejemplo de cambio evolutivo, ¿cierto? Son los apareamientos no al azar. Esto es más restringido en todo caso. Es decir, el inbreeding, ¿cierto? Que hace de que un mismo individuo, ¿cierto? Se pueda autofecundar y dejar descendencia. En el caso de algunas poblaciones humanas, ¿cierto? Como algunos tipos de religión, solamente se casan dentro de las personas que profesan la misma religión, por ejemplo, o en las casas reales, ¿cierto? Se casan los príncipes con las princesas, y eso no es otra cosa, ¿cierto? Que el apareamiento, ¿cierto? Entre parientes muy cercanos, que se denomina, entre otras cosas, inbreeding. Y aquí tenemos, ¿cierto? Otro agente, ¿cierto? De cambio evolutivo, que es la deriva génica, cuando normalmente, ¿cierto? Unos pocos individuos de una población de distribución amplia coloniza una nueva zona, y en esa nueva zona entonces se produce entonces un cambio genético, porque estos individuos que migraron es solamente una muestra de la variedad genética de la población. Entonces, como ya no se pueden reproducir con la población parental, estos individuos, ¿cierto? Se comienzan a diferenciar genéticamente y evolutivamente. Y por último, ¿cierto? Está el efecto de la selección, que es en realidad el agente evolutivo más fuerte, que tiene, ¿cierto? Mayor, o que está, digamos, más preponderantemente actuando sobre las poblaciones, es la selección natural. Es decir, aquellos individuos que por sus condiciones genéticas, ¿cierto? Siguen un carácter que los protege contra la depredación, contra las enfermedades, etcétera, ¿no? Y transmiten esos genes, ¿cierto? A las siguientes generaciones, produciendo entonces una diferenciación genética progresiva de las poblaciones y posteriormente, ¿cierto? De la especie, y originando nuevas especies. ¿Consulta hasta acá? No. No. Muy bien. ¿Cómo se originan las especies entonces? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Una visión clásica de cómo se origina la especie, ¿ya? Normalmente, ¿cierto? En una población de una misma especie existen individuos que se cruzan entre ellos, ¿ya? Esto se conoce entonces como una población de parentesco, ¿cierto? De relaciones de parentesco, que se cruzan todos entre ellos, y por lo tanto entonces mantienen una cierta identidad genética, ¿ya? Y una cierta homogeneidad genética. Pero luego, ¿cierto? Se establece, por ejemplo, una barrera geográfica que separa a una parte de la población y la divide en dos, ¿ya? Por lo tanto, entonces estas dos poblaciones, ¿cierto? Comienzan gradualmente, ¿cierto? A divergir y a acumular mutaciones que lo hacen diferentes una de otra. Con el paso, ¿cierto? Del tiempo, se establecen barreras reproductivas, es decir, que no se pueden volver a cruzar, y forman entonces dos especies nuevas a partir de esta población parental, ejemplificada acá, ¿cierto? Con la especie A y con la especie B. Si en algún momento se ponen en contacto estas dos especies y se ha completado los mecanismos de aislamiento reproductivo, estas dos especies entonces ya no se pueden, digamos, dar marcha atrás y siguen su propio camino evolutivo. Por lo tanto, entonces, el proceso de especiación, ¿cierto? Es un proceso de macroevolución, porque da origen a las especies, esas especies dan origen a otras especies similares, y va, ¿cierto? Diversificando en el árbol de la vida, y forma más o menos una congruencia, ¿cierto? Entre las categorías taxonómicas que nosotros conocemos en la actualidad. La evolución de las barreras reproductivas, ¿cierto? Para el flujo génico es lo más importante en el proceso de especiación, porque si los individuos se pueden cruzar todos entre sí, no hay cambio. Es decir, si surge una mutación en un individuo, pero ese individuo, ¿cierto? Se cruza con todos los individuos, o tiene la misma probabilidad de cruzarse con todos los individuos, ese pequeño cambio, ¿cierto? Se diluye posteriormente, ¿cierto? En toda la masa de genes y individuos, ¿cierto? Que están presentes en esta población. Por eso, entonces, la evolución de las barreras para el flujo génico y el proceso de especiación mismo son consecuencias de cambios genéticos que ocurren por factores evolutivos distintos a la adecuación o a la adaptación, ¿ya? Tiene que existir, ¿cierto? Algún tipo de barrera al flujo génico o a la reproducción entre individuos de una misma especie, para que se complete el proceso de especiación.
Si ustedes piensan, por ejemplo, en una selva, ¿cierto? Hay cientos o miles de especies, pero cada especie, ¿cierto? Es diferente y cada especie se reproduce por su misma especie. Fíjense ustedes también acá de estos anfibios, ¿cierto? En este charco. Aquí pueden haber más de una especie de anfibio y por lo tanto, entonces, no solamente los individuos tienen cortejos, ¿cierto? Muy específicos para asegurarse, ¿cierto? De que se van a reproducir entre ellos, sino que también, ¿cierto? La fecundación de los gametos que ellos producen también tienen barreras, ¿cierto? Para reconocer a los espermios de su misma especie, ¿cierto? Para poder, digamos, mantener el aislamiento reproductivo, ¿cierto? Solamente dentro del seno de las especies y no cruzarse o no fertilizarse con otros espermios extraños. Si no, se produciría el caos, ¿cierto? Y habría, ¿cierto? Una dilución de todos los caracteres, ¿cierto? En una población o en un conjunto de especies de una comunidad. ¿Cómo entonces se relaciona el aislamiento reproductivo con la especiación? Bueno, aquí tenemos entonces una población relativamente grande que se cruza entre ellos, pero que es separada, ¿cierto?, por una barrera geográfica en dos subpoblaciones. Esas dos subpoblaciones en un primer instante, ¿cierto?, siguen siendo interfértiles entre ellos, por lo tanto, si desaparece la barrera geográfica, podrían reproducirse sin ningún problema, ¿ya? Pero si la barrera geográfica se mantiene, comienza entonces el proceso de divergencia genética en cada una de estas dos subpoblaciones A y B. Aparecen entonces mutaciones diferentes, ¿cierto? En la población A y mutaciones diferentes, ¿cierto? En la población B, que van entonces aumentando entonces la divergencia genética entre esas dos poblaciones que están separadas, ¿ya? Las dos poblaciones comienzan a divergir genéticamente porque algunas mutaciones, ¿cierto? Comienzan a ser fijadas en una población y otras, ¿cierto? Se extinguen sobre el tiempo, ¿ya? Si hay algún intercambio, ¿cierto? Intermitente entre estas dos poblaciones, ¿cierto? Todavía a este nivel pueden, digamos, detenerse el proceso, ¿cierto? De especiación, pero una vez que eh, evolucionan los mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿ya? La especiación ocurre, ¿cierto? Cuando ya son incapaces de reproducirse y producen entonces descendencia inviable, ¿cierto? Por algún tipo de mecanismo. Cuando eso se completa, entonces, obtenemos, ¿cierto?, dos especies nuevas, ¿ya? Que tienen su propia identidad genética y son incompatibles, ¿cierto?, reproductivamente y genéticamente entre ellos, y se ha completado el proceso de especiación. Consulta. Sí, profe, ¿hay alguna especie que se conozca, así como que haya evidencia de que son dos especies distintas que derivan de una sola, pero que sea así como directamente, no que sea un ancestro muy, muy, muy antepasado? Sí, por supuesto, hay muchas, en la literatura está ampliamente documentado eso, ¿ya? Sobre todo en el caso de las especiaciones recientes, ¿ya? No solamente más antiguas. Por esa razón, entonces, uno puede describir las especies, porque documenta la divergencia genética de especies recientes, pero que existe aislamiento reproductivo de algún tipo, ¿ya? Y ese aislamiento Ya. reproductivo, como ustedes pueden ver en esta gráfica, son de varias formas, ¿ya? Tenemos primero los mecanismos de aislamiento presigótico, es decir, de todos aquellos mecanismos que impiden, ¿cierto?, el encuentro de los individuos de una determinada especie, ¿cierto? Y que impide, ¿cierto?, la reproducción, ¿ya? Tenemos la aislación geográfica, especies, ¿cierto?, que ocurren en diferentes lugares, nunca se van a cruzar, ¿cierto?, porque están separadas por distancia. Un aislamiento ecológico, tampoco se van a reproducir porque las especies utilizan diferentes recursos en el hábitat. Por ejemplo, una es nocturna y la otra, ¿cierto?, es diurna. O uno vive, ¿cierto?, en el suelo, fosorial, por ejemplo, y la otra es arborícola, ¿ya?
Esto es lo más común, digamos, el comportamiento, el aislamiento, ¿cierto? Reproductivo por comportamiento. Las especies tienen diferentes rituales de apareamiento que son muy específicos para cada especie, ¿ya? Y los machos normalmente, ¿cierto? Tienen que desplegar una serie de comportamientos para que la hembra lo acepte y si no, corre el riesgo, ¿cierto?, de morir en el intento. Aislamiento temporal, por ejemplo, esto puede ocurrir en las plantas, ¿ya? Donde la floración ocurre durante diferentes estaciones en diferentes tiempos del día o del año, y por lo tanto, entonces, no puede haber polinización entre esas dos especies, ¿cierto?, que están relacionadas. Todo esto, entonces, son mecanismos de aislamiento presigóticos que, de alguna manera, ¿cierto?, impiden el apareamiento, ¿cierto?, y la reproducción de híbridos entre dos especies diferentes o que están comenzando, ¿cierto?, a diferenciarse, ¿ya? Después también, ¿cierto?, dentro de los mecanismos de reproductivos presigóticos, es decir, antes de la reproducción, el aislamiento mecánico, cuando diferentes estructuras previenen, por ejemplo, el apareamiento o la transferencia de polen. Esto es muy común, ¿cierto?, en el caso de las plantas, donde la morfología de la flor es muy específica, ¿cierto?, para un determinado polinizador y solamente se pueden polinizar entre ellas y no intervenir, ¿cierto?, otra flor similar o una que esté divergiendo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los perros, un perro, ¿cierto?, muy grande no se puede cruzar con un chihuahua simplemente por una cuestión mecánica. El hombre lo puede hacer, pero naturalmente eso no ocurre, ¿ya? Y aquí también está lo que le señalaba, la prevención de la fusión de los gametos, lo que señalaba ahí en el estanque de los anfibios o de los peces, ¿ya? Los gametos, ¿cierto?, tienen receptores y atrayentes, ¿cierto?, que fijan los espermios a los óvulos que son de la misma especie y por lo tanto entonces no se van a fusionar gametos que son de especies diferentes. Si todos estos mecanismos de aislamiento fallan, bueno, vienen entonces después los mecanismos de aislamiento post-cigótico, que en realidad son mecanismos, digamos, mucho más fuertes, ¿ya? Acá tenemos entonces que los embriones de los híbridos no se desarrollan propiamente tal, es decir, hay incompatibilidad genética y por lo tanto el desarrollo no prosigue y son abortados, ¿ya? Los híbridos adultos pueden nacer, ¿cierto?, de dos especies diferentes, pero no sobreviven en la naturaleza porque tienen baja viabilidad, etc. Y los híbridos, ¿cierto?, que es lo más común, pueden ser estériles o pueden tener cierta fertilidad reducida, como ocurre, por ejemplo, con el emparejamiento entre un burro y un caballo, y la mula entonces es estéril, ¿ya? El individuo puede vivir una buena cantidad de años, pero no tiene descendencia. Y por lo tanto, entonces, allí se para, ¿cierto?, ese experimento evolutivo y no puede proseguir, digamos, el proceso más allá, eh, digamos, un par de generaciones. No es tampoco una cosa taxativa. En algunos casos hay reproducción entre dos especies diferentes y puede haber, ¿cierto?, individuos híbridos, ¿cierto?, en un par o dos pares o tres pares de generaciones, pero después se detiene o se mantiene estable. De esa manera, entonces, los mecanismos de aislamiento, ¿ciertos?, reproductivos refuerzan los procesos, ¿ciertos?, genéticos de diferenciación y promueven entonces la especiación de las poblaciones, ¿cierto?, en diferentes modalidades, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, los principales modos de especiación. La especiación alopátrida por bicarianza, que normalmente está eh, fundamentada, ¿cierto?, por barreras geográficas que separan las poblaciones en dos o más. La especiación, ¿cierto?, peripátrida, que es por efecto fundador, es decir, de una población grande, con distribución grande, ¿cierto? A un grupo, ¿cierto?, de individuos coloniza otra zona, ¿cierto? Y comienza a divergir en esa zona.
La especiación parapátrida, uno al lado de otro, ¿cierto? Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un gradiente climático que hace que las poblaciones de los extremos se diferencien, ¿cierto? Y las poblaciones de los centros mantengan su identidad genética original. Y hasta hace poco, estaba hablando del año 1975 al 80, ¿cierto? Bueno, toma mucho más fuerza, ¿cierto? Lo que se denomina especiación simpátrida. Es decir, cuando la especiación, ¿cierto?, ocurre dentro del rango de distribución y las especies, ¿cierto?, evolucionan rápidamente, ¿cierto?, promoviendo mecanismos de aislamiento reproductivo casi instantáneo. Cualquiera sea el modo, ¿cierto?, de especiación, todos, ¿cierto?, conllevan a la formación, ¿cierto?, de dos grupos de poblaciones que mantienen más comúnmente cruzamiento y relaciones, ¿cierto?, de reproducción entre ellas, que con estos otros grupos que mantienen, ¿cierto?, su propia identidad. En algún punto de la distribución geográfica pueden producirse híbridos, como se ve en esta zona punteada, pero la zona de hibridación se mantiene relativamente constante. Lo mismo ocurre acá. Esta población que evoluciona en una isla, por ejemplo, puede ponerse nuevamente en contacto con el continente, pero la hibridación, ¿cierto?, se mantiene acotada. ¿Ya? Obviamente que esto es un proceso dinámico y que va a depender de cada tipo de especie, ¿cierto? Y del modo de especiación que la especie lleva a cabo, ¿ya? Pero todos ellos, ¿cierto? Tienen lo común, ¿cierto? Es que sucede obviamente en un espacio geográfico determinado. De hecho, todos estos modos de especiación son geográficos. Alopatria significa alo, diferente patria, ¿ya? Es decir, en diferentes lugares. Peripátrida, alrededor del mismo lugar. Parapátrida, alrededor o junto a la patria o cercano a la patria. Y especiación sin patria, dentro de la patria, ¿ya? Todos son con un ámbito geográfico determinado, pero también, ¿cierto?, hay especiación que se ocurre, ¿cierto?, por procesos temporales, es decir, particularmente la especiación sin patria. Aquí una especie, ¿cierto?, puede tener el mismo rango de distribución geográfica, pero una se especializa, por ejemplo, en un determinado tipo de vegetación y otro, ¿cierto?, se especializa en otro tipo de vegetación, y por esa razón nunca se van a encontrar y nunca se van a reproducir entre ellos, evolucionando entonces los mecanismos de aislamiento reproductivo y transformándose posteriormente, ¿cierto?, en dos especies diferentes. La especiación alopátrica, ¿cierto? Las especies, ¿cierto?, se encuentran geográficamente separadas por barreras físicas, ¿ya? Esta barrera física impide o reduce considerablemente el flujo genético o la reproducción entre las poblaciones, permitiendo que las diferencias genéticas, debido al efecto de selección natural o deriva génica, sigan, digamos, su curso. Se considera el modo prevalente de evolución en los animales. Acá tenemos entonces un ejemplo de alopatría, ¿ya? Una barrera geográfica que divide una especie en dos poblaciones y que divergen, ¿cierto?, en una serie de características y genéticas que lo hacen incompatible en términos de reproducción. Alternativa a la especiación por barrera geográfica, extinción de poblaciones intermedias o migración a otras regiones, que también, ¿cierto?, es un proceso evolutivo, ¿ya? Por ejemplo, ¿a ustedes conocen el bosque de Fray Jorge? Sí, Sí, Bueno, sí, el bosque de Fray Jorge, ¿cierto?, es un bosque de tipo valdiviano. Antes, ¿cierto?, ese bosque valdiviano llegaba más o menos a la altura de Copiapó. Posteriormente, ¿cierto?, con el aumento de la aridez, ¿cierto?, ese bosque se extinguió en la mayor parte de su distribución y solo sobrevive en la zona sur del país. Y en algunos puntos, ¿cierto?, como el bosque Fray Jorge, que es un relicto, ¿cierto?, de una distribución pasada mucho más amplia, pero que quedó, ¿cierto?, confinado a las condiciones orográficas particulares de esa zona, ¿ya? Entonces allí, entonces, lo más probable es que esa biota que está cerca, ¿cierto?, o que contiene el bosque Fray Jorge, es mucho más similar a la biota del bosque valdiviano que a la biota característica ahora de una zona semiárida. Acá tenemos otro ejemplo
que en este caso, ¿cierto?, de una alopatría por evento fundador, ¿ya? Donde normalmente, ¿cierto?, un grupo de individuos, ¿cierto?, una colonia, se separa de la distribución general más amplia, ¿cierto? Coloniza una nueva población, por eso se denomina efecto fundador, y allí entonces en esas nuevas condiciones comienza, ¿cierto?, a expandirse primero y luego, ¿cierto?, se diferencia genéticamente, ¿ya? Normalmente, ¿cierto? Como estas poblaciones son pequeñas las que se dispersan, ¿cierto? Y el bajo flujo génico que hay entre ellas, ¿cierto? Marca, ¿cierto? Un fenómeno de deriva genética que cambia el ambiente genético de esas poblaciones, ¿cierto? Y estimula nuevas poblaciones, presiones de selección. Ejemplo de este tipo ¿cómo se llama? De especiación por evento fundador son estas garzas, ¿ya? Que nosotros normalmente vemos, ¿cierto?, junto con el ganado. Estas garzas son originarias de África. En algún momento, ¿cierto?, un par de estas garzas, ¿cierto?, llegaron por una tormenta, qué sé yo, a Cuba. ¡Pum! ¿Qué hacemos aquí, chicos? No tengo idea. ¡Pum! Se reprodujeron y aumentaron, colonizaron, ¿cierto?, la vertiente, ¿cierto?, del Atlántico y del Pacífico de Sudamérica. Y esa población entonces es una muestra nada más de la población más grande original que está en África, ¿no? Eso se corresponde a un evento fundador. Acá tenemos, ¿cierto?, otro ejemplo de especiación geográfica, que es la especiación peripatria, ¿cierto?, alrededor de un rango geográfico determinado. Acá tenemos, ¿cierto?, una población ancestral homogénea, se produce, ¿cierto?, una expansión de su rango, luego, ¿cierto?, ese rango de contracción se fragmenta o se reduce, y nuevamente entonces se establece, ¿cierto?, una población nueva, ¿cierto?, las otras se extinguen, que forman entonces una nueva especie una nueva especie, ¿cierto?, para el caso de la biodiversidad, ¿ya? Pero, ojo, hay que tener cuidado siempre con este tipo de cosas, porque la naturaleza, como ya le mencionaba, es compleja, pero sabia, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, este grupo de anfibios que tienen, ¿cierto?, una distribución relativamente contigua, una alrededor de otra, por eso se llama especiación peripatria, y se especiaron, ¿cierto?, en diferentes grupos, ¿ya? Antes existían muchas más especies, ¿ya? Pero cuando el hombre, ¿cierto?, formó o conectó mejor los cursos de agua, ¿cierto?, para la navegación, qué sé yo, los sapos, la especie de anfibios que estaban por acá arriba, más cerca de Canadá, se fueron al centro, los que estaban acá más cerca del Golfo de México se fueron también hacia el centro, en fin, se cruzaron todos con todos, ¿ya? Algunas, como estas, ¿cierto?, mantuvieron su identidad genética y otras, ¿cierto?, simplemente se dispergaron, ¿ya? Entonces, aquí viene la cuestión clave, si para hacer una nueva especie se requiere o no aislamiento genético. Ahí hay una controversia, la mayoría de los biólogos dicen que sí, algunos dicen que no, ¿ya? Eh, porque la evolución tiene dos componentes. Uno de ellos, ¿cierto?, es la necesidad, es decir, la necesidad de evolucionar y cambiar genéticamente, y el otro es simplemente el azar. Si usted decide, digamos, qué sé yo, irse a vivir a la punta del cerro, ¿cierto?, y nunca más va a tener contacto con la civilización, va a abandonar todos los medios de comunicación social, etcétera, usted comienza entonces a aislarse, ¿ya? Y es probable que no cambie genéticamente, ¿ya? Como también es poco probable, ¿cierto?, de que se vaya a cruzar, ¿cierto?, ah, con algún individuo, ¿cierto?, de la civilización, ¿ya? Y eso puede ocurrir durante mucho tiempo, ¿ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces ahí depende de la especie, ¿no? Depende de la especie, justamente. Depende de la especie, de la necesidad y del azar, po. Todo eso es, todo eso es relativo, ¿ya? En esta ¿Y cosa de alguna evolución especie, hay muchas sorpresas. y hay animales que tengan como más tendencia a estos cambios genéticos? Bueno, hay algunos animales que tienen mayor variedad genética, los anfibios, los peces, las lagartijas, son muy variables genéticamente porque su sistema genético está formado por macrocromosomas y microcromosomas,
¿ya? Los macrocromosomas se comportan tal como los cromosomas, digamos, de las aves y de los mamíferos. Bien ordenaditos, ¿cierto? Se distribuyen regularmente, se unen, ¿cierto?, a las fibras del huso y se heredan de forma regular. Pero los microcromosomas, que son en realidad segmentos de cromosomas, a veces no tienen ni centrómero. Y por lo tanto se heredan simplemente al azar y ahí hay una ensalada de cosas, digamos. Y es un verdadero rompecabezas a aquellos, digamos, sistemáticos que se dedican al estudio de los anfibios y de los reptiles particularmente. Son un lío taxonómicamente, ¿ya? Porque son muy, pero muy variables. Pero bueno, son desafíos que nos presenta la naturaleza. Acá tenemos otro ejemplo de especiación geográfica, que es la especiación parapatria o al lado de la patria, uno al lado de la patria. Normalmente ocurre, ¿cierto?, a través de un gradiente ambiental. Aquí tenemos, ¿cierto?, una población ancestral que era relativamente homogénea, pero se forma un fuerte gradiente ambiental y por lo tanto entonces comienzan a diferenciarse las poblaciones de los extremos. En algún punto, ¿cierto?, se puede establecer una zona de hibridización, ¿ya? Pero normalmente, ¿cierto?, una de ellas, ¿cierto?, puede tomar, digamos, un rumbo, ¿cierto?, y convertirse en una nueva especie, la predominante, que desplaza a la otra, o pueden coexistir ambas, ¿ya? Aquí hay varias alternativas también. ¿Cómo se puede ver esto? Por ejemplo, estos aves tienen una distribución continua, ¿cierto?, en el largo ¿cómo se llama?, de la cola y en los cantos, ¿ya? Y ustedes pueden ver que esta especie de cola corta, ¿cierto?, tiene un máximo, ¿cierto?, de poblaciones en esta zona. En cambio, estos otros de cola larga predominan en este otro punto. Si usted hace, ¿cierto?, que la descendencia que ellos proporcionan, ¿cierto?, se mantiene relativamente como una unidad relativamente discreta, ¿cierto?, y mantiene su propia identidad, ¿ya? Y aquí, ¿cierto?, la otra población igual. Pero, obviamente que en algún punto, ¿cierto?, de estas dos especies, ¿cierto?, se encuentran y tienen descendencia, pero esa descendencia, ¿cierto?, se mantiene relativamente acotada. En cambio, ¿cierto?, el centro de los individuos, ¿cierto?, o la mayor parte de los individuos mantiene su propia identidad genética a lo largo del tiempo y termina por convertirse, ¿cierto?, en dos especies diferentes. Acá tenemos ya, bueno, lo más reciente, la especiación simpátrica, muchas veces, ¿cierto?, denegada porque era muy complicado reconocer la especiación dentro de un rango geográfico, porque obviamente, ¿cierto?, que uno de los requisitos para la especiación, ¿cierto?, era que había que divergirse genéticamente y la mejor forma de divergirse es que estuvieran aislados y no que estuvieran uno al lado del otro, ¿cierto?, tratando de mantener una identidad genética, ¿ya? Es como si si un grupo, ¿cierto?, por ejemplo, toda la universidad, ¿cierto?, se mantuviera, eh, o sea, es más fácil, digamos, encontrar diferencias entre una universidad y otra, por ejemplo, en composición genética, etcétera, que dentro de la misma universidad. ¿Por qué? Porque los individuos que están dentro de la misma universidad, en una misma área geográfica, tienen mayor probabilidad de cruzamiento que ir a cruzarse, ¿cierto?, con otros individuos de otra universidad. Eso es en forma estadística, ¿ya? Y lo mismo pasa, ¿cierto?, para las clases sociales, ¿ya? Es mucho más frecuente que los individuos, ¿cierto?, de las clases sociales altas se crucen entre ellos, tengan descendencia, ¿cierto?, y mantengan, ¿cierto?, su identidad genética, social y económica, que individuos, ¿cierto?, socioculturalmente, ¿cierto?, mediano o más bajo, que se van a reproducir entre ellos. Ustedes mismos se van a reproducir probablemente estamos hablando en términos genéticos y evolutivos, por favor, no me malentiendan. Es más probable, ¿cierto?, que digamos, se tengan, digamos, relaciones de reproducción, de parentesco, de pareja, lo que ustedes quieren llamarle, con individuos, ¿cierto?, de su mismo nivel sociocultural, porque se están diferenciando, digamos, a través del tiempo.
Ustedes van a ser profesionales y lo más probable, ¿cierto?, es que se casen con otro profesional. ¿Ya? Esto no es como las telenovelas en que, qué sé yo, la profesional sale, ¿cierto?, y se va a cruzar, ¿cierto?, con, qué sé yo, con el mayordomo o, qué sé yo, con un camionero, cosas así. ¿Ya? Puede que ocurra, no estoy diciendo que no ocurra, pero en promedio se mantiene esa identidad. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, la evolución simpátrica era difícil de tener, ¿cierto?, esa forma, pero de alguna manera, ¿cierto?, algunos grupos, ¿cierto?, dentro de las poblaciones se diferenciaban rápidamente genéticamente, establecían las barreras geográficas y originaban dos especies diferentes, ¿cierto?, al interior de una zona de distribución. La evolución de las barreras reproductivas y la divergencia genética ocurre en diferentes demos o subconjuntos de una población panmíctica, es decir, de una población de cruzamiento al azar. ¿Ustedes creen que los cruzamientos son al azar en las poblaciones naturales? ¿O en las poblaciones humanas? ¿Creen ustedes que los cruzamientos son al azar? No No, creo. no creo. Es ¿Ya? ¿Por qué? como, porque el ser humano como que piensa, Es no sé, selectivo. es más racional que los animales. Más racional. Hay de todo, yo creo. O ¿Ah? sea, bueno, como que lo piensa No, ya me en doy cuenta general. de que usted es súper racional, digamos, va a analizar de arriba abajo a su pareja y si no cumple con sus expectativas racionales, no piensa reproducirse. Muy bien. ¿Es así o no? Profe, también tiene que ver con el tema de la atracción que hay, Ya, ok. porque la misma especie se van a atraer entre sí, pues no va a haber una, se podría decir que una amalgama o Mm, un cruce entre dos especies distintas porque no tienen tampoco los mismos mecanismos de reproducción. mm, Algunas tienen feromonas, algunas otras no, entonces mm, se reconocen. mm. Bueno, en general, las poblaciones plasmísticas de poblaciones al azar no ocurren en la naturaleza y menos en población humana. Las poblaciones humanas, ¿cierto? Los cruzamientos son completamente selectivos. Uno selecciona, ¿cierto?, a su pareja por motivos, qué sé yo, de atracción, por motivos socioeconómicos, porque, qué sé yo, anda con la mejor zapatilla, con el último celular, en fin, cualquier razón, ¿ya? Y eso hace que se produzcan entonces subconjuntos de la población, que en el fondo también es un reflejo de esta sociedad eh, no uniforme, desigualitaria que tenemos, ¿ya? Y eso se da muy fuertemente en las condiciones socioeconómicas. Si imagínense ustedes el nivel socioeconómico alto, van a colegios de socioeconómico alto, siguen en una universidad de socioeconómico alto, entran a trabajar, ¿cierto?, en un ámbito, digamos, de empresas que son socioeconómicamente altas, entonces está más razonable, ¿cierto?, y por lo más probable es que se crucen con algún individuo, ¿cierto?, de ese mismo nivel, ¿ya? En cambio uno está, ¿cierto?, en el grupo medio, bajo, ¿ya? Se educó en un colegio público, va a una universidad pública y probablemente va a trabajar, ¿cierto?, en alguna institución pública. Y por lo tanto, entonces, lo más razonable, ¿cierto?, y lo más probable es que se crucen con individuos, ¿cierto?, de su misma condición sociocultural y económica, ¿ya? Puede haber cruzamientos entre dos individuos, digamos, de distintas cosas, como sucede en las telenovelas, pero eso es estadísticamente pequeño, ¿ya? Y, por ejemplo, tenemos montones de ejemplos, ¿no? Porque pues, si uno analiza la distribución de las frecuencias sanguíneas del hospital, por ejemplo, de la clínica alemana en Las Condes, y los grupos sanguíneos, ¿cierto?, del Hospital San José en Conchalí, ustedes pueden ver que, y estamos hablando, digamos, durante un periodo de 100 años, la frecuencia genética de los grupos sanguíneos no cambia en ninguna de las dos poblaciones. ¿Qué significa eso? Que los individuos, ¿cierto?, de Las Condes casi nunca se cruza con un individuo de Conchalí durante 100 años, ¿ya? Puede que ocurra un desliz, qué sé yo, ese tipo de cosas, pero en promedio eso no ocurre. Y así como ese ejemplo genético, digamos, porque entonces los individuos están discriminando por otra cosa, digamos, o sea,
usted no le va a pedir, qué sé yo, qué grupo de sanguíneo es a su pareja para reproducirse, ¿no? Ya sería demasiado exquisitez. Discrimina por otras cosas. Y eso entonces hace de que las poblaciones no sean pragmáticas o no tengan una reproducción al azar, sino que están predominando ciertos factores de selección de cualquier naturaleza, ¿cierto? Principalmente socioeconómica para los apareamientos. Bien, aquí tenemos entonces ¿cómo se llama? Un resumen de la especiación alopátrica y simpátrica. En ambos casos, ¿cierto? Hay poblaciones ancestrales. En ambos casos, entonces, las poblaciones comienzan a divergir, ya sea en el caso de especiación, ¿cierto? Por vicarianza, porque ocurre una barrera geográfica, en la población, ¿cierto? Porque hay un gradiente ambiental, porque se forma, ¿cierto? Una población peripática que migra, ¿cierto? A otra zona, etc. Y los hechos, ¿cierto? Están en que al principio las poblaciones son genéticamente homogéneas, pueden establecer relaciones reproductiva entre sí, pero después esto comienza la divergencia genética hasta que evolucionan los mecanismos de aislamiento geográfico, reproductivo, y se convierte entonces en dos especies plenas. En el caso, ¿cierto?, de la especiación simpátrica, la especiación ocurre al interior, ¿cierto?, de esta población ancestral. Dentro de esta misma población ancestral, ¿cierto?, se producen los mecanismos de aislamiento reproductivo, divergen genéticamente y forman dos especies diferentes en la misma área geográfica. ¿Qué mecanismo genético conocen ustedes que pueden permitir, ¿cierto?, la divergencia de dos especies, ¿cierto?, dentro de una misma área geográfica? ¿Conocen alguno? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué tipo de mecanismo genético conocen que permita entonces la rápida divergencia genética para formar dos especies dentro de un mismo rango geográfico? ¿Mm? Es decir, tendría que haber algún gen, ¿cierto?, que permita un aislamiento reproductivo rápido. No esperar divergir gradualmente, esperar que haya, ¿cierto?, un río que se separe, qué sé yo, y seguimos la historia. Sino que en el caso, ¿cierto?, de una especiación simpátrica, esto tiene que ocurrir rápidamente, porque si no, el cambio, ¿cierto?, rápidamente se diluye, porque usted se cruza, ¿cierto?, con otro individuo que no tiene esa condición genética. ¿Ya? Entonces, ¿hay genes para la especiación? Obviamente, ¿cierto? La especiación tiene base genética y se conocen algunos tipos de genes que tienen este tipo de respuesta rápida. Por ejemplo, el gen Odysseus, ¿cierto?, es parcialmente responsable de la esterilidad en machos de Drosophila, una mosca, ¿cierto?, que en una especie, ¿cierto?, causa la esterilidad y en otra, ¿cierto?, le permite, digamos, reproducirse. Por lo tanto, cuando se cruzan individuos de dos especies en los cuales en una causa esterilidad, el experimento, ¿cierto?, de cruzamiento entre ellos se detiene. Ese otro gen en los cuales los involucrados, ¿cierto?, en la reproducción, ¿cierto?, tienen una estación diferenciales en varias especies y por lo tanto entonces también se detiene el experimento evolutivo. Nocil son genes asociados a caracteres de la especiación. El énfasis, ¿cierto?, está dado en el fenotipo con bases genéticas que no necesariamente se restringen a uno o unos pocos genes, ¿ya?, pero que de alguna manera, ¿cierto?, están relacionados, y esto es muy particularmente en el caso de los animales y de los insectos en particular, con los tipos de genitalia y ese tipo de cosas, ¿ya?, donde las genitalias son muy específicas, pueden tener, digamos, estructuras tridimensionales, digamos, que permiten entonces el acople de los sexos de la misma especie y no con otras, etcétera. Pueden tener espinas, quietas, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, este tipo de especiación, entonces, solamente se logra con los miembros de la misma especie. ¿Cuántos genes se requieren para la especiación? Bueno, en casos excepcionales con un alcance, fíjense ustedes.
Una mutación genera forma incompatible de caracoles que giran a la derecha y a la izquierda, ¿ya? Y en este caso, entonces, a pesar de que se puedan intercambiar genes entre ellos, ¿cierto? Al incorporar, ¿cierto?, este tipo de mutación, hace de que los caracoles solamente de una determinada especie se crucen, sean exitosos, y los otros, ¿cierto?, se para el desarrollo, ¿ya? En algunos casos, por ejemplo, en una hormiga australiana, ellos tienen 2 pares de cromosomas. Cuando un individuo tiene un par de cromosomas es macho, y cuando tiene los 2 pares, ¿cierto?, es hembra, ¿ya? Y otras especies de hormigas similares que pueden tener 2 o 3 pares, por ejemplo, muy similares a ellas, no se pueden cruzar entre ellas, ¿ya? Acá tenemos entonces otro ejemplo de aislamiento reproductivo instantáneo, que es, por ejemplo, la autoploidía, ¿ya? La poliploidía en general, esto es muy común en las plantas. Las plantas, ¿cierto?, pueden aumentar el número de cromosomas de la noche a la mañana, ¿cierto?, y forman otra planta que es completamente diferente, aunque originada, ¿cierto?, de 2 plantas cercanas, ¿ya? Acá tenemos entonces esta especie, ¿cierto? Espartina marítima, que tiene 60 cromosomas, y esta Espartina artelaflora, que tiene 62 cromosomas. Se producen entonces los gametos entre ellos, se fusionan y producen un individuo poliploide, ¿ya? Que primero, ¿cierto?, es un híbrido, después por no disyunción se poliploidiza, ¿cierto? Tiene 62 cromosomas, y lo duplica simultáneamente, y forma entonces una nueva especie que se denomina Espartina anglica, que tiene, 122 cromosomas. Tiene cromosomas de ambos progenitores, perdió alguno y luego los duplicó. En ese caso, entonces, ya no es posible, ¿cierto?, la reproducción entre Espartina anglicana con ninguno de sus especies, ¿cierto?, progenitoras. En otros casos, bueno, todos estos mecanismos no se conocían en los años 70, 80, pero después se comenzaron a conocer. Otra forma, ¿cierto?, de aislamiento reproductivo casi instantáneo son los reordenamientos cromosómicos, ¿ya? Y aquí hay de varios tipos. Esto es muy común, ¿cierto?, en mamíferos, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, un reordenamiento donde se produce entonces, por ejemplo, una translocación. Un gen que estaba presente aquí se traslada a otro cromosoma, ¿ya? O la fusión de 2 genes, o de 2 cromosomas. Aquí tenemos un cromosoma metacéntrico que se une con este otro cromosoma y forma un solo cromosoma muy grande, ¿cierto?, con los 3 segmentos de los cromosomas fusionados. También se puede invertir los genes en un mismo cromosoma. Se pueden fusionar o se pueden invertir, ¿cierto?, alrededor de centrómero, pericentромérico, etc. ¿Ya? Hay muchas posibilidades de reordenamiento cromosómico en el caso, ¿cierto?, de los mamíferos. Y eso obviamente que algún tipo, ¿cierto?, de estos reordenamientos son compatibles y otros no, y son una barrera donde la meiosis, ¿cierto?, va a filtrar, ¿cierto?, aquellos reordenamientos que son exitosos y aquellos que no, y por lo tanto, entonces, aquellos individuos que tienen una determinada forma de reordenamiento no van a ser compatibles en la meiosis con otros individuos que tengan otro tipo de ordenamiento de la meiosis. Por ejemplo, en roedores, en los mus que viven en Italia, en Roma, cada cuadra de Roma tiene su propia especie de mus, ¿ya? Y los mus de la vía Rigoletto no se cruzan con los mus de la vía Piadosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sus cromosomas tienen estos reordenamientos que hacen que sean incompatibles reproductivamente entre ellos. Son muy similares morfológicamente, ¿ya? Pero genéticamente son todos diferentes. Y Profe, aquí entonces, tenemos, perdón, disculpa, si entiendo bien, entonces, aparte de esos reordenamientos cromosómicos, pueden haber, o sea, netamente como que tenga un gen distinto o presencia de distintos alelos. exactamente. Hay varios tipos de Claro. formas que se producen los elementos reproductivos, ¿ya? Fíjese usted, aquí tenemos 2 especies como de venados que estaban, digamos, en vía de extinción y que en algún momento, ¿cierto?, personas, digamos, de conservación quisieron reproducirlo entre ellos, ¿ya? Pero no pasaba nada, digamos, con la reproducción.
Y claro, después cuando hicieron el análisis citogenético, observaron, ¿cierto?, de que, bueno, esta especie tenía todos estos cromosomas, muchos cromosomas metacéntricos y algunos más pequeños, y estos otros, ¿cierto?, eran cromosomas, digamos, metacéntricos a telocéntricos, ¿ya? ¿Y qué pasó? Bueno, cuando se hizo el patrón de bandeo, se encontró que en realidad muchos de estos cromosomas estaban fusionados en estos otros pocos cromosomas que presentaba esta otra especie. Es decir, aunque fueran morfológicamente similares y parecían tener compatibilidad entre ellos, genéticamente eran muy, pero muy diferentes. Por lo tanto, entonces, obviamente que la naturaleza, ¿cierto?, provee una serie de mecanismos genéticos para el aislamiento reproductivo, ¿ya? Acá tenemos uno, que tenemos otro más, digamos, que es la incompatibilidad genética, ¿ya? Acá tenemos un genotipo ancestral formado por dos alelos A y B, ¿cierto? Estos, ¿cierto?, se van a distribuir en dos poblaciones diferentes. En la población 1, ¿cierto?, se origina, ¿cierto?, una mutación del alelo A2, ¿ya? Y conserva ¿cómo se llama? Los otros alelos originales. Esa fijación posteriormente, ¿cierto? Perdón, esa mutación posteriormente se fija, ¿cierto? Y por lo tanto el alelo A2, ¿cierto?, se diploidiza. Todos los individuos acá no hay ningún problema, ¿cierto?, dentro de este individuo, dentro de esta población. Aquí en esta otra población se produce la mutación de un alelo B2, ¿ya? Luego, ¿cierto?, B2, ¿cierto?, se fija y aumenta, ¿cierto?, su población y ningún problema, ¿cierto?, dentro de esos individuos, ¿cierto?, dentro de esta población. Cuando se cruzan ahora individuos de la población 1 con los individuos de la población 2, donde tienen cierto alelo A2 y aquí el alelo B2, y se forma un híbrido, fíjense ustedes, la mutación A2 es incompatible con la mutación B2, se produce lo que se denomina una epistasis negativa, que impone, ¿cierto?, una severa reducción del fitness, ¿cierto?, sobre los híbridos, disminuye la viabilidad, disminuye la fertilidad, etcétera, y por lo tanto, si bien, ¿cierto?, fenotípicamente se pueden cruzar, genéticamente, ¿cierto?, estos híbridos son incompatibles entre sí. Y eso significa que no puede proseguir, se produce el elemento reproductivo instantáneo, no puede proseguir, digamos, una nueva especie a partir del cruzamiento de estas dos poblaciones. ¿Ustedes tuvieron genética ya o no? No, todavía no. Bueno, No, profe. No, el otro semestre parece que nos toca. vale. O el próximo. Bueno, entonces, ¿cómo está ocurriendo entonces el cuadro este de la especiación y de la hibridización? Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, una población relativamente grande, formada por una serie de subconjuntos de esas poblaciones. Todas esas poblaciones están conectadas entre sí porque mantienen flujo génico o se reproducen entre ellas. En algún momento, entonces, este flujo génico entre las poblaciones se reduce porque se establece una barrera geográfica, por ejemplo, y las dos especies, ¿cierto?, comienzan a divergir o las dos poblaciones, mejor dicho, comienzan a divergir por caminos separados. En esta población, entonces, comienza la divergencia y se va entonces estableciendo la acumulación de mutaciones diferentes. En cambio, la otra que quedó mantuvo, ¿cierto?, la misma identidad genética que la población ancestral. Si en algún momento se establece entonces una zona de hibridización, ¿ya?, se produce entonces unos pocos híbridos, ¿cierto? Pero esos híbridos pueden tener varios destinos. Puede, ¿cierto?, reforzarse las barreras reproductivas, es decir, que los híbridos gradualmente disminuyen, ¿cierto?, su abundancia, ¿cierto?, naturaleza hasta que se eliminan. O puede ocurrir, ¿cierto?, que los híbridos se fusionen con alguna de las poblaciones originales y por lo tanto entonces las dos poblaciones, ¿cierto?, dan origen a una especie distinta o a la ancestral, ¿ya? O puedes entonces producirse entonces la estabilidad, ¿cierto?, o de la zona de la zona híbrida, pero esto se mantiene, digamos, relativamente acotada, ¿ya? Y esto, por ejemplo, se da en el caso de algunos de una especie de roedores aquí de la región. Por ejemplo, Phyllotis darwini es un roedor, ¿cierto?, nativo de la zona de la costa y llega más o menos hacia la altura de Vicuña, ¿ya? Y Phyllotis xanthopicus, ¿cierto?, es un ratón emparentado que vive en la zona de la cordillera,
Entre Vicuña y qué sé yo, no sé, igual un poco ahí, hay una zona de hibridización donde, perdón, los ratones, ¿cierto?, de la cordillera se cruzan con los ratones de la costa, ¿no? Pero eso se ha mantenido estable durante mucho tiempo. Y un colega de la Universidad de Chile hizo los experimentos, ¿cierto?, de cruzar Santopigus con Darwinis, ¿cierto?, ya sea machos con hembras Darwinis o machos Darwinis con hembras Santopigus, etc. Y observó, ¿cierto?, que los híbridos, ¿cierto?, bueno, hay una serie de problemas, digamos. Primero, la hembra rechaza al Santopigus por una serie de razones, ¿ya? Lo mata, qué sé yo, lo agrede, qué sé yo, bueno, ya después cuando se cabrea, lo acepta, qué sé yo, pero también mueren, ¿cierto?, las crías, etc. Entonces, a pesar de que se producen híbridos, esa zona, ¿cierto?, de hibridización se mantiene acotada por todos los problemas, ¿cierto?, que ocasiona en la generación de estos nuevos individuos. Hembras rechazan normalmente a los machos, las hembras son mucho más selectivas que los machos, siempre, y los híbridos o los individuos que nacen, ¿cierto?, del cruzamiento de dos especies diferentes, tienen viabilidad reducida, tienen problemas para, digamos, para la reproducción, son estériles, etc. Y por lo tanto, normalmente ocurre, ¿cierto?, esto que se reduce entonces esta zona de hibridización hasta que se extingue. ¿Consultas? ¿Preguntas? Yo, profe, tengo una. Dime. En el caso de, supongamos que dos híbridos lleguen a, entre comillas, generar descendencia, ¿sería posible que esos dos híbridos generen de nuevo a una especie original? En teoría es posible. En la práctica es más complicado, ¿ya? Porque, a ver, o sea, me corrijo. En la teoría y en la práctica es imposible, porque significa, si es un híbrido, significa que tiene genoma, ¿cierto?, de dos poblaciones diferentes. Entonces, el híbrido o se parece a uno de los progenitores, pero siempre va a tener, ¿cierto?, una parte del genoma del otro progenitor, ¿ya? Al menos que se fusione con la población progenitora original y poco a poco, ¿cierto?, vuelva a la condición genética inicial. En teoría, ahí podría ser difícil, pero yo diría, yo no conozco ningún caso que haya ocurrido así, ¿ya? Profe, y en el caso de que se manipule en un laboratorio, ¿sería posible? Ya que no se puede de forma natural. Bueno, en un laboratorio es posible hacer eso. En un laboratorio es posible hacer eso. Bueno, habría que fusionar todos los genes y ese tipo de cosas, ¿ya? Ustedes saben que en los laboratorios se han producido muchas cosas extrañas, digamos, desde animales transgénicos. Bueno, ahí está el peligro de las transgénicas también, ¿ya? La transgenia significa, digamos, la manipulación de los genes, digamos, en forma directa, donde usted incorpora genes en un organismo distinto, ¿cierto? Y esos genes se supone que tienen, digamos, la habilidad de ser más resistente, digamos, de tener mayor viabilidad, qué sé yo, a enfermedades, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero el problema está también en que el genoma es complicado, digamos, o sea, nosotros todavía no conocemos muchas cosas del funcionamiento del genoma, pero sigue siendo una caja negra. Es decir, usted pesca los genes, los introduce, ¿cierto?, al interior de un individuo y espera que se comporte relativamente bien. Pero también, ¿cierto?, puede pasar de que el genoma lo integre y pase, digamos, cualquier cosa, digamos, ¿ya? Por ejemplo, los animales transgénicos, ¿los conocen? Sí. Los primeros animales Sí, transgénicos, ¿cierto?, fue una laucha que le introdujeron un gen de la hormona del crecimiento y esa laucha, ¿cierto?, creció como del porte de un gato, ¿ya? Todavía, ¿cierto?, esa manipulación son a nivel de genes individuales. Todavía no tenemos la tecnología para desarrollar genes completos, digamos, genomas completos, ¿ya? Se pueden Pero eso es más fusionar común en plantas, ¿o no? dos genomas. ¿Ah?
por eso es más común en plantas que lo hagan. Más común en plantas, sí. Se pueden también, entre paréntesis, fusionar dos genomas completas. Pero para el caso, por ejemplo, de la abeja Dolly, que fue, qué sé yo, el típico ejemplo de, ¿cómo se llama esta cosa? Ay. Bueno, de un clon. Animal transgénico. Claro, un animal transgénico. Bueno, murieron una serie de ovejitas ahí en el experimento, pues eso no se cuenta, ¿ya? Pero bueno, es una hazaña científica en todo caso. El problema está en que nosotros no manipulamos, o sea, sabemos que el genoma actúa de una manera u otra, ¿cierto? Y podemos inducir algunos cambios, pero no sabemos en la naturaleza cómo esos cambios pueden reaccionar. O sea, por eso siempre la gente, digamos, se opone a los transgénicos. Bueno, la gente, por lo menos en Europa, se opone a todo asunto porque de repente, ¿cierto? Un gen se puede transformar en un gen maligno que se propaga rápidamente, ¿cierto? Y que supuestamente nos iba a ayudar a nosotros con las cosechas, pero resulta que después se transforma en una plaga, ¿ya? Eso es un peligro real, ¿ya? De hecho, el otro día estuve leyendo, y me llamó mucha atención a propósito de esta cosa del coronavirus, que habían logrado, ¿cierto?, demostrar de que un insecto había traspasado un conjunto de genes de una planta, de una especie de planta a otra especie de planta, ¿ya? Es decir, el insecto, ¿cierto?, chupaba la savia, qué sé yo, de una planta a través de un virus, ¿cierto?, de su genoma, lo transmitió, ¿cierto?, a otra planta de otra especie diferente y creó, ¿cierto?, una especie de, como de híbrido que no tiene nada que ver con el cruzamiento de las plantas, pero que estaba mediado a través de este insecto, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con el asunto coronavirus. O sea, un murciélago, que no sé si el murciélago o el pangolín, el culpable, digamos, toda esta cosa, se introduce, ¿cierto?, ya sea directamente en la alimentación humana o en la alimentación, digamos, de un animal de granja y pasa, se fusiona, ¿cierto?, con algún tipo del genoma de un cerdo, por ejemplo, y posteriormente pasa a lo humano, y etcétera. Entonces ahí vemos todos los problemas que tenemos en la actualidad de la zoonosis. Los genes, ¿cierto?, se comportan de forma impredecible. O sea, todavía estamos lejos de controlarlo, lejos de controlarlo. Es simplemente nuestra estupidez, digamos, de creernos, digamos, dioses y tratar, digamos, de manipular a la naturaleza. ¿Podemos hacer algunas cosas? Sí, podemos hacer algunas. ¿Que las podamos controlar? No, no las podemos controlar. Por eso tenemos los problemas que tenemos ahora. ¿Alguna otra consulta? Fíjese usted acá, aquí tenemos dos especies de anfibios, ¿cierto? Esta de especie amarilla, ¿cierto? Es la bombina variegata, que vive normalmente a altas altitudes, y esta zona donde está en color naranja es la bombina, que vive a bajas altitudes. Es más o menos lo mismo caso de los ratones. Y chupalla. Y ustedes pueden observar, ¿cierto?, que mantienen una zona de hibridación bastante extensa, ¿ya? Que bordea una gran parte, ¿cierto?, de Europa, que va por aquí, va por este lago, ¿cierto?, sube por acá, en fin, y etcétera, ¿ya? La zona híbrida ocurre en aquellos hábitats donde estas dos especies se reúnen, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto?, en esta zona, digamos, híbrida, la distancia, ¿cierto?, o la compatibilidad genética, digamos, en este caso, ¿cierto?, de alelos específicos para variegata, va aumentando, ¿cierto?, a medida que va divergiendo, ¿cierto?, de la zona de hibridación. Es decir, la zona de hibridación contiene, ¿cierto?, algunos genomas que son compartidos entre ellas, pero a medida que se alejan de la zona de hibridación, tienen genes propios que hacen de que sea poco probable que estas especies que están en este sector se vayan a cruzar, ¿cierto?, con especies que estén en este otro sector. Es decir, el aislamiento funciona, no es 100% efectivo, ya les dije que en la naturaleza nunca las cosas son efectivas, ¿ya? Pero es suficientemente para mantener entonces esta zona híbrida acotada a lo largo de un extenso territorio geográfico. Pero ni esta especie se convierte en la naranja, ni la naranja avanza y se convierte en la amarilla, porque los genes, ¿cierto?, de compatibilidad, los redoblamientos cromosómicos, el ambiente genómico es lo suficientemente diferente para mantener la identidad genética de estas dos especies de anfibios.
Muy bien. Ok, ya sabemos entonces que existen genes de aislamiento reproductivo, que la especiación, ¿cierto?, puede ocurrir de forma alopátrida y simpátrida, y normalmente, ¿cierto?, estas formas de especiaciones son relativamente graduales a través del tiempo, pero de alguna manera también en algunos casos la especiación es muy rápida, ¿ya? Sucede en simpatría incluso, y provoca o produce los fenómenos llamados radiación adaptativa, es decir, donde un grupo pequeño de individuos, ¿cierto?, produce una gran cantidad de especies, ¿cierto?, que se adaptan a distintos tipos de ambiente, y este es el típico ejemplo, ¿cierto?, de los peces cíclidos en algunos cuerpos de agua dulce, como el del lago Victoria, ¿ya? Aquí se sabe, ¿cierto?, de que estos peces, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, se originaron en el lago Kibú, colonizaron en algún momento, ¿cierto?, el lago Victoria y posteriormente otros lagos. Y en ese lago Victoria, ¿cierto?, que era un cuerpo de agua relativamente más grande del que venía, se produjo una explosión de diferentes especies, ¿ya? Pero aún así sigue siendo, digamos, un territorio geográfico acotado, ¿ya? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas? No lo tenemos claro, y eso fue una de las debilidades de la teoría de Darwin. Bueno, los biólogos modernos tampoco tenemos claro, digamos, por qué sucede eso. Básicamente, explicamos esto porque el genoma de estos animales, ¿cierto?, es muy flexible y y además los animales, ¿cierto?, poseen una gran divergencia ecológica, ¿ya? Es decir, un pequeño cambio genético que produce grandes cambios, ¿cierto?, en la morfología, comportamiento y ecología de estas especies. Y ustedes pueden ver acá, aquí tenemos entonces algunos ejemplos, ¿cierto?, de estos peces que han divergido, ¿ya? Dos, Amphilophus citrinellus y Amphilophus saliosis, ¿cierto? Este, por ejemplo, come algas, insectos, otros peces y biofilm, digamos, como detritívoro. En cambio, ¿cierto?, este otro, que está estrechamente emparentada, se alimenta menos de peces, menos de zooplancton, algo de insectos, pero consume gran cantidad de detritos del lago, ¿no? Otro investigador hizo el siguiente experimento. Cambió la dieta, ¿cierto?, a diferentes especies de estos peces, y vio que, de acuerdo a la dieta, ¿cierto?, las especies se transformaban, por lo menos morfológicamente, en una u otra especie, digamos, similar. Es decir, si usted alimentaba, ¿cierto?, con mayor cantidad de algas a las larvas de estos peces, estos se transformaban en una morfología similar a Amphilophus citrinellus. Y lo mismo pasaba, ¿cierto?, si las larvas, ¿cierto?, de Amphilophus citrinellus lo alimentaba, ¿cierto?, con mayor cantidad de biofilm o de insectos, que se transformaban en este otro tipo de pez, ¿no? Eso significa entonces, bueno, de que el genoma es lo suficientemente flexible, ¿cierto?, para producir fenotipos distintos, ¿cierto?, con pequeños cambios genéticos, y por esa razón, entonces, estos peces, ¿cierto?, pueden divergir rápidamente, ¿cierto?, en un área geográfica determinada y acotada. Otro ejemplo de radiación adaptativa, ¿cierto?, lo tenemos acá con los famosos pinzones de Darwin, ¿ya? Se supone que todos los pinzones de Darwin, ¿cierto?, se originan de un ancestro terrestre en el continente que se alimentaba de semillas, ¿ya? Pero cuando llegaron a las Islas Galápagos, cada una de estas especies, ¿cierto?, se divergió y se transformó en una especie diferente. Algunas especies de estos pinzones son principalmente insectívoros, con picos relativamente finos, delgados, ¿cierto? Otros, ¿cierto?, con picos más gruesos para comer brotes y frutos. Y estos que se alimentan, ¿cierto?, con semillas, ¿cierto?, tienen picos gruesos y fuertes para poder partir estas semillas, que normalmente, ¿cierto?, son semillas de árboles, digamos, adaptados a condiciones áridas, y por lo tanto son relativamente secos y duros. Pero aún así, entonces, comenzaron a la divergencia de múltiples especies, ¿cierto?, a partir de un ancestro común. ¿Cómo es posible originar tanta diversidad de picos, ¿cierto?, o de ranfotecas en este grupo de aves?
Bueno, la explicación, ¿cierto?, es la selección natural, la adaptó, ¿cierto?, a consumir distintos tipos de alimentos y por lo tanto entonces evolucionó los diferentes tipos de morfología de las ranfotecas para adaptarse, ¿cierto?, a las dietas específicas que encontraron en cada isla. Muy bien, es una buena explicación, pero sigue siendo una explicación incompleta. Bueno, otro investigador, fíjese usted, hizo el siguiente descubrimiento. Resulta que el pico o la ranfoteca de las aves, así también como nuestro rostro, está controlado, ¿cierto?, por un gen que es el BMP4, que es el Bone Make proteína hacedora de huesos, ¿ya?, que tiene, ¿cierto?, una base genética y por lo tanto entonces el RNA mensajero de esta cosa podría mantenerse entre bajo a alto y fíjese usted lo que ocurre acá, que en cada una de estas especies, ¿cierto?, la expresión de ese gen va desde muy bajo y por lo tanto produce picos finos a muy alto, como está acá expresado en el rostro, digamos, de la ranfoteca del animal, y produce entonces estos picos gruesos y fuertes. Los investigadores, ¿cierto?, modificando la expresión, ¿cierto?, de estos genes acá a través, ¿cierto?, de estos RNA, pueden lograr, ¿cierto?, transformar una especie de pico delgado, una especie de pico grueso y sucesivamente una especie de pico grueso, una especie de pico delgado, simplemente cambiando, ¿cierto?, la actividad de expresión del gen BMP4. Entonces ustedes pueden ver acá que un solo gen puede moldear, ¿cierto?, distintas morfologías de picos y origina, ¿cierto?, una gran diversidad de especies adaptadas, ¿cierto?, a diferentes condiciones climáticas, a diferentes tipos de alimentos. Por lo tanto, entonces, los patrones de biodiversidad que nosotros observamos en la naturaleza, en particular de los vertebrados, se originan por factores intrínsecos, es decir, factores genéticos, factores del desarrollo, que modulan entonces el control, ¿cierto?, de las características que se adaptan a las distintas condiciones del medio, ¿ya?, más los factores intrínsecos, que son el clima, las condiciones, digamos, de disponibilidad de agua, otros competidores, ¿ya?, que están presentes entonces en ese determinado ambiente, ¿ya? Y junto con la historia geológica determinan entonces los patrones de diversidad de vertebrados. Por lo tanto, entonces, estudiar la biodiversidad y proponer estrategias para su conservación es una tarea ardua, difícil, pero que hay que hacerla porque si no, nuestro futuro y el futuro de otras especies depende, ¿cierto?, de lo que nosotros hagamos. ¿Consultas? ¿Preguntas? Nope. No. Ok. Profe, y ahora que terminamos con eso de conservación, ¿vamos a seguir hablando del tema o vamos a pasar a la morfología de vertebrados y esas cosas? Vamos a pasar ahora a analizar cada uno de los grupos de vertebrados y vamos a ¿cómo se llama? Después, ¿cierto?, cuando lo terminemos, a ver los últimos detalles, digamos, de la conservación con ejemplos más de conservación que de biodiversidad.